Muy buenas gente, bienvenidos a Tela de Vicio, al capítulo número 16 de The Witcher Blood and Wine. Y aquí estoy en el escondrijo de Regis. ¿Qué está haciendo este hombre? Está como un poquito mal. Bueno, voy a ver que acabo de coger un libro, a ver qué pone. Mi último pensamiento antes de morir. Mi último pensamiento: si no hay muerte, existe la vida. El odio es un sentimiento muy interesante. Me he dado cuenta de que la gente crece como persona gracias a él. A veces me gustaría dejar de pensar. Si creáramos un dios como los que tienen los humanos, ¿qué aspecto tendría? Las personas justifican sus malos actos con buenas intenciones. No sé si he oído mayor estupidez. Me bebería la sangre recién exprimida de un bebé. Sé que no podría, pero espero que su sabor aterciopelado me ayude a dormir. Me esfuerzo por vivir como una persona, lo que significa que he dejado de sentirme bien entre la gente, al igual que entre los míos. Tal vez haya cometido un grave error. Siempre he querido escribir, estoy muy cansado, a la mierda todo. La gente no piensa en el presente, suelen recordar los tiempos pasados o preocuparse por el futuro. Tengo la sensación de que mi amigo Detlef va a morir. Estoy triste. Bueno, estos son los pensamientos de este vampiro. Que me voy a llevar su vino. A ver qué más tiene por aquí. Un pico meteorítico roto. Vale, me lo llevo. Ahí también hay una notita. Vamos a llevar a ver qué pone. Fórmula de la poción de regeneración, que es la que hemos usado antes. Vale. Así que por aquí yo creo que poco más. Ahí hay un ataúd con herramientas que me llevo también. El hombre ese está como muy mal, está con una tos más fea. Bueno, ¿a dónde voy? Encuentra limpiabotas de la visión. No hemos mirado, no hemos repasado la misión, a ver cómo estábamos. Hemos terminado la misión anterior, entonces ahora estamos. La misión principal sería: si quisiéramos continuar por la principal, dime quién te limpia las botas y te diré quién eres. Encuentra limpiabotas de la visión. Recordad que en el programa anterior, en el capítulo anterior, vimos una visión de Detlef, donde se veía a un limpiabotas. Y tenemos que echar un vistazo a ver qué vemos, si lo encontramos. Pero hay muchas misiones secundarias. Entonces, como ya hemos hecho una de las principales, pues vamos con una de las secundarias. Normalmente suelo elegir la que menos nivel tiene, para no pasarlas de largo. Hasta que el brujo nos separe. Encuentra a Charles... Vamos a ver esto. Encuentra a Charles Lanzano en el vendimiador resabido. Mientras paseaba por las encantadoras y románticas calles de Becler, Geralt descubrió una circunstancia nada encantadora y muy poco romántica. Por la noche algo provocaba unos ruidos y chirridos desagradables en el cementerio de la ciudad. ¿Qué os parece si hacemos esta? Venga, vamos allá. Por aquí. Y me tengo que cambiar los tintes porque vamos, con el peto rosa y los pantalones azules, voy un poco horterilla. Anda, hay una actualización. Bueno, pues no me voy a poner a actualizar ahora, así que se espere. A ver, ¿dónde está la zona de la misión? Aquí. Pues voy a coger este palito, ¿lo que? Tampoco estaba muy lejos, pero bueno, ya que... Vamos a hacer viaje rápido. Bueno, ya parece que la cosa se empieza a poner interesante. Y nos vamos haciendo con la región, ya vamos viendo bastantes puntos, bastantes zonas. Pero todavía queda un montón. Vale.
Por aquí. Who would have thought? Knights trading in wine while some witcher guards the Tengo que subir unas escaleras. Pues por aquí. Whose notion of order is this? Why doesn't someone do something? Is that truly necessary? And our knights, what are they, chopped liver? A ver, ¿qué nos dice este? What's this about? Me ha atravesado. The notice, is that it? Are you a witcher, master? Noises at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. I took the matter up with the ducal guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? Pues podrías. ¿Los ríos se oyen con frecuencia? The noises, they pretty regular? Each night. I live next door. I hear it loud and clear, as if through a horn someone had stuck in my ear. Ah! Hawk! Ooh! Firk! And then whack! Thud! As if a mother bear slammed pate first into a cupboard. Know exactly what you mean. A ver, ¿cuánto ofrece? How much will I get for this? How much would you like? Vamos a pedir... I don't believe I have that amount. What would you say to a festival discount? On account of the tourney. A la gente, más rácana. Agreed. Vale, me ocupo. Fine, I'll tend to it. Any victims? Someone go missing recently? Or are we just talking noises? No one's come to harm, thank the gods. Why? Do you think it might be a monster? Para mí Could que be. son It los doesn't need to, vecinos though. que Might folletean also be grave bastante... robbers, tramps. Remains to be seen. I can't rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, master. Por como lo han descrito, seguro que es alguna chorrada. La recompensa también es una chorrada, pero bueno. Vamos a ver, no será ni difícil ni larga en la misión. Vamos a ver qué es. Sure, go on. Drink up while you're young, coin. Enough to feed the child. Life in Beauclair can be quite dear. Death, though, that's all. Can't hear anything, but might want to look around anyway. Who would have thought? Knights trading in wine. Por aquí hay una while some pistita. witcher guards the common folk. Smashed padlock. Someone broke in. Vale, lo que te digo. Who would have thought? Knights trading in Una wine parejita while que some witcher estaba buscando guards the intimidad common y... folk. Vamos a ver estas huellas. Tracks. ¿A dónde van a parar? Trampled grass and... bloomers. Unos pololos. Not the kind of moaning he meant, though. Claro. ¿No se puede abrir esto? No. Bueno, a ver qué más pistas hay. Voy a dar otro voltio.
Mira, aquí hay otra. Graves dug up. Thing is, grave robbers don't usually wail and moan that much. Lots of tracks. Not much I can glean from them, though. Gotta come back after dark. Sí, hay que volver. Mira, aquí hay otra. Empty wine bottles. Leftovers. Big to do? Not likely. Vuelve al cementerio por la noche. Pues directamente, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar? A medianoche. Damn it. More fighting. Noises coming from the catacombs, it seems. Madre, qué grito. So, noises coming from here. A ver qué nos encontramos. Ladrones de tumbas. Le he cortado el brazo a ese. Estoy un poquito torpe, a ver. Voy a usar a ver si los consigo tirar. Sí. A uno por lo menos. Pathetic. Vale. Might be noisy. I doubt they're the source of the sounds in question. Sí, estos simplemente eran los sacadores, pero los que estaban armando el jaleillo seguro que es la parejita, lo que hablábamos. Ya verás. Estoy seguro. Vamos a ir por aquí. No, por aquí no hay nada. Bueno. Me llevo esto, me llevo esto. Cerrado es necesario una llave. A ver qué nota hay aquí. Órdenes de Robin. Ese idiota huele pedos de Bruce ha intentado volver a pegármela. A pegárnosla. Pero esta vez no se saldrá con la suya. Coge un pico y una pala y hazle una visita a nuestra difunta jefa. Daba asco verle la cara cuando estaba viva. Así que mirarla ahora que está muerta me da cagalera. Coge las joyas, las perlas y los otros objetos de valor que este comeculo, joder, de Bruce arrojó a su tumba. Ah, y si ves a ese maricón, joder, madre mía con la nota, dando vueltas por el cementerio, rompe el cuello. Robin, pozata. Según parece, ese mocoso lleva lloriqueando por el cementerio de Orlemus y aullándole a la luna desde que murió Selina. Me juego el cuello y no lo pierdo a que tiene la llave del cofre con el que enterramos a la puta esa. Podríamos acabar con el sufrimiento de su mierda de vida en el lago, si es que no se ha ahogado ya él solo, vamos. Uy. Bueno. Explorar la orilla del lago. Bueno, esto está después. Vamos a continuar. La he marcado, perdón. Tiki, tiki, tiki. Estaba en esta. ¿En cuál estaba? Esta. Venga.
No me he tomado ninguna poción ni nada. Voy aquí a pelo. Da igual. Vale. No, lo que quería era pasar. Ah, esta es la salida. Not a soul. Strange. Doesn't look anything like a grave hag's lair either. A ver, ¿qué hay aquí? Louis de Corentin died on the day of Saint Zoetham's remembrance. Noises started right around then. Pretty fresh. Funeral wasn't too long ago. Gold. Can't be grave robbers. None worth their salt would have left this. Here lies Margot de Corentin. Smashed, as if someone threw it against the wall. No sign of monsters or grave robbers. Bit of a mess, that's all. Maybe this isn't the spot after all. Strange. Busca el origen de los ruidos. Sí, 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 hay que seguir buscando. Ahí no hay nada, así que me vuelvo. Noise is clearly coming from that tomb. Impossible. Otra vez. Ay, coño, Geralt. Métete aquí. Something's not right. He died. See how things play out. Te la están jugando, ¿eh? Me voy a esconder aquí detrás. A ver qué coño es. ¿Serán espíritus los que arman los jaleos? You'd rather lie about all day, flipping those cards like some dwarf. Disgusting. Indeed. Far better to stand at the door of Lebioda's temple, mumbling prayers from dawn till dusk. Ingrate. I prayed for you, that you would cast off the yoke of gambling. Fine job you did of it. Seems the gods had also heard enough of your cackling. And you? Why are you here? This is a private conversation. Podéis hacerme el ruido. Mind keeping it down? Neighbors are complaining. Neighbors? Everyone here is dead. I know not your name, but you must help me. I refuse to spend eternity at the side of this heathen. Remove him from my crypt at once! Slow down. What's the problem? This is my crypt, and this saintly shrew harangues me even in death. An eternity of nagging, the misery! I was blind and a fool to marry him. He's a slave to the cards, prepared to wager his own child on a round of Gwent. Once, damn it, and as a jest! How many times must I explain? And who sank our fortune into some silly statue of Lebioda? Piety. That was my cause. The prophet immortalized would have transformed this land of blasphemy and betting. How was I to know it was all a fraud? Because I warned you some 500 times! Joder, vaya dos. Quiet! Shut up, both of you! A ver, ¿de quién es la cripta legalmente? Who does the crypt belong to, rightfully? Must you ask? It's mine.
My families, the de Corentans. Are you illiterate? True. But my dowry served to repurchase it from those you owed. Look, if there's to be peace and quiet here, one of you's gotta go. Need to move one of you out. Yes. Take him. Please. Do so. And I shall tell you where I hid eso me his gusta. lucky Gwent cards. What? I knew it was you. And now you would evict me from my crypt, then pay for the deed with my cards. Blast it all! Had I those very cards at the tournament in Belhaven, I'd still be alive. It's your fault, you pox incarnate, that they stabbed me to death. They murdered you for your debts. I had nothing to do with it. Come, I heed this good book-thumping wench. Mind, I know well where she hid those cards. I'll tell you myself, as soon as you've removed her. No sé muy bien. Pero... Need to think about it. Alright, gotta move one of them out. Thus spake the prophet Lepiota. Thou shalt not play for coin. After which he Saca la promptly urna de added, Luis o "For la you de shall Margo have de la, another de la left from me." cripta. Heretic, shut your mouth. I shall speak to you no more. No, no, it is I Voy a who shall sacarla de speak él to you porque no more, quién you sabe are seguro tart. quién... Louis de Corentin. Raise your sighs to the prophet Lebiota on his behalf. Siento mucho. Pero ella sabe seguro dónde están las cartas y tú no lo puedes asegurar. I see you fell for that pious tart's dribble. Drats! Ah, well, then listen. I've a request. Be a good fellow and set me in the chamber of the Gwent Friendship Society of Beauclair. It's just round the corner. ¿Ves? Ahí te lo vas a pasar bien. You a member? That's just it. I was not. But I would have dearly liked to have been. And joining them in death shouldn't bother anyone. Certainly doesn't bother me. I'll do it. Where's this chamber? Once you enter the catacombs, go straight. The chamber will be on your right, near the corridor's mouth, and I thank you. Ala, ala. Bueno, vamos a llevar... Deeper in the catacombs. Right, let's go. Aquí es. Private chamber. The right honorable members of the Gwent Friendship Society of Beauclair. This is it. Oh, Better to die of drink than of boredom. voy a guardar, no sé a qué. No parece que me vayan a atacar, pero por si acaso. You gents also looking for that Gwent club? What the poking devils? Who are you? Who sent you? So many questions, so few answers. Blimey, we're the plumbing philosopher. Get the smarmy cat diddler, lads. If I only had a crown for every time a bunch like this.
dura nada. Estoy sobrecargado. Right. High time Margot paid up. ¿Qué te pasa? Te has quedado como al helado. Oda al Win. Propuesta número 7 para el himno de la Sociedad de Amigos del Win de Beckler. Win es como un vino rojizo, como amar a una mujer de pelo cobrizo. Cuando los ejércitos entran en disputa, las preocupaciones se desdibujan. Entonces solo quieres jugar y jugar, y tu mujer exclama: segar, a segar. Se quejan, protestan, están hartas, y es que piensan que solo es un juego de cartas. Estribillo: el Win es mi libertad, el Win es mi fraternidad, el Win alivia mis penas, el Win es mi desayuno y mi cena. Aquí hay más. Estoy harto del póker, me aburren los dados, no hay juego que tanto me haya emocionado. No se me ocurre mayor satisfacción, mejor que en las bellas campanas un atracón, mejor que acudir al festival del vino, o incluso mejor que un revolcón bajo el molino. Que griten, que chillen, que me intenten detener, me voy a jugar a las cartas, no lo intentes comprender. El Win es mi libertad, Muy bonito. Bueno, ya he dejado aquí la urna, así que voy a volver con Margot para cobrar la recompensa. Estoy sobrecargado y no puedo correr. Algo tengo que tirar. Tiene que ser del equipo. A una espada Warry Page. Esto 400, vale. Venga. Jolín. En cuanto cobre la recompensa ya sabéis lo que tengo que hacer, ¿no? Vender toda esta cacharrería que tengo en el bolsillo. No, por aquí no. Antes tengo que ir a ver esta mujer. Done. Now where you got those cards? Leave the city through the Cooper's Gate, then veer right. Our house is easily recognized. A tree adorns the sign above the door. I buried the chest in the garden, beneath the rose bush. Tree on a sign, rose bush. Think I got it. Might I ask what you did with Louis? True, he knew nothing in life but Gwent, but I would still prefer he not spend eternity in a ditch or privy. Don't worry about it. Found him a nice place. Ought to feel right at home. Farewell. Ahora le dará pena y todo. No tendrá con quién discutir. Voy a ir a por las cartitas esas o la cartita porque... ¿Por dónde salgo? Ay, coño, la puerta la tengo aquí al lado. Aquí están todos siempre borrachos por la noche. Aquí también estarán todos durmiendo. A ver. Todo está cerrado. Ah, no. Nice tune.
Voy a encontrar primero las cartas y ahora busco un sitio para vender todas las armas y cacharros que no uso. No estará muy lejos, ¿no? No, está aquí. Uy, perdón. Oh my. What say you we Esta no es. stomp some graves? Tampoco. Tree on the sign. Must be the house. Jardín de infancia de Colkin. Vale. Y se entra por aquí. No. ¿Cómo estamos, Geralt, eh? Medallion's humming. Something's not quite right. Need to go around. Necesito dar un rodeo. A ver si por aquí consigo. Aunque tú, esto de saltar de un sitio para otro. Anda, mira, pues sí lo he conseguido. Mierda. Y no tengo... Rose bush. All right. A ver. Nothing here. Si vamos aquí, vamos a ver aquí. Ah, just like she said. And the Gwent cards, as promised. Muy bien. Tenemos cartitas nuevas. Ah, mira, la puerta está abierta. Como siga saqueando cosas, al final me voy a sobrecargar otra vez. Cerrado. Bueno. Salgamos de aquí. What? Visita Corvo Bianco para ver cómo le va a Marlene. Anda. Marlene parece que ya está un poco mejor. Bueno. Mejor antes que nada. Voy a buscar un sitio donde vender
armas y armaduras, porque si no, no puedo coger nada más. What's your wish? A dash of wine and some slap and tickle. This is Beauclair, not some flea-witted prophets. Reginald Aubrey has returned, not to be missed. Bye. Around here it's wine, wine, and more wine. A ver si está abierto, lo mismo tengo que... Sí, está abierto, venga. Greetings. I hope your search goes well. Venga, a ver qué tienes que tengo que vender. Esa me la quedo. Vendo esta. 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 Cambio. Esto también. Esta. Esta no sé si guardarla o vender. La voy a vender, porque total. Bueno, no, sí, vender. Porque a no ser el conjunto no se puede ni tampoco poner en los expositores ni nada. Aparte me viene bien el dinero. Nada. De la tienda. Algo más que pueda vender. Acciones no. Voy a vender todos los trofeos porque tampoco los quiero para nada. Si acaso me quedaré con uno. Bueno, no me quedo con ninguno porque ya tengo uno colgando con sardinilla, así que ya... Vale, algo más... Esto pesa. Muy poquito. Y a lo mejor me sirve luego para desmontarlo y conseguir materiales. Ahí, esto no tiene peso. Así que... Ay, no quería preguntarte nada. Lo que quería era reparar la armadura. Vale. Ahora sí. Adiós. Farewell. Good luck on the path. This is Beauclair, and everything's peachy. Todo es estupendo.
Vamos a Cordobianco a ver si Around here, it's wine, wine, and more wine. terminamos también con esa misión. Not to be missed. Buy your tickets now. Available from me alone. No sé dónde habrá un palitroque de viaje rápido. Mira, hemos conseguido un nuevo indicador al venir por aquí. Bueno, vamos a Cordobianco. Aquí, perdón. Echamos la visita y terminamos el capítulo. No me enseña que te enfade el gato. La última vez te maté. Bueno, serás otro, supongo. Anda, mira la Marlene. Está todavía muy delgadita, pero oye, como un poco más aparente. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. You know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family is long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Que se queda aquí para criar un poquito cuidar un poco toda la de criada. This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Yet, Pues sí. Yeah. After all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices, to sit at one table with others and eat. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Tomachazo. Nothing could make me happier. Thank you. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my dowry. I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. If Vale. you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just that. Thanks. ¿Dónde aprendiste a cocinar? I'd never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a white? Counting on you Podría ser. having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit-roasted oaks was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. ¿No te sientes sola? ¿No echas de menos la compañía de otras personas? You sure you don't feel lonely out here? I cannot say yet. Too little time has passed since you freed me of my thrall. But somehow,
For now, at least, I do not feel drawn to the city, to others. Visited others' homes as a white. Yes, but ever at night, when all were asleep, I went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. Muy bien. Todo claro. Se quedará el tiempo que considere ella. You always have warm food awaiting your return. Hala, ya tengo cocinera. Esperemos eso, que haga mejor que los brevajillos que hacía cuando era un monstruillo. Vale, bueno, pues con este amanecer nos despedimos de momento. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Suscribiros si aún no lo estáis, que imagino que ya lo estaréis. Y nos vemos en el próximo. Chao.